Bienvenidos a Creatividad, Cultura y Sensibilidad. Hoy hablaremos de la creatividad como si fuera un comprimido, como si fuera una cápsula, como si fuera una ampolleta, una inyección, que muchas veces creemos que se debe poner de afuera hacia adentro, pero que realmente cuando a veces uno va donde el doctor entiende que el medicamento o la medicina está es de adentro hacia afuera. Entonces, hoy miraremos en ese comprimido 7 maneras de abordar la sensibilización y 7 maneras de abordar la expresión sensible de la creatividad. Entonces, para esto, los invito a compartir esta presentación donde vamos entonces a hablar de cómo el aquí y el ahora es importante en términos de la creatividad. Entonces, tenemos que, bien vale la pena decir que el aquí mío no es el mismo aquí de ustedes y el aquí de uno de ustedes no es el mismo aquí de otro de ustedes. El asunto del tiempo y el espacio es un patrón, tiene que ver con patrones de referencia para poderse conectar de acuerdo a esos patrones. Entonces, nosotros decimos que el aquí al que nos estamos refiriendo es un aquí que va acortando el tiempo y el espacio, en términos de esto virtual, pues también es un asunto que nos muestra de que es imaginario, de que también es ilusorio. Entonces nos estamos encontrando en un espacio-tiempo que es más imaginario que cualquier cosa y para eso hay que tener mucha creatividad. Entonces vamos a mirar que a veces después de cualquier consulta en la EPS, después de esos 15 minutos que uno va, uno descubre que la solución está en uno. Bueno, en fin, la cápsula o la conversación de hoy, tenemos para ella una recomendación. Y la recomendación es buscar en el adentro más que en el afuera, porque el principio activo de la cura, que podríamos denominar, es presencia en el presente, como nosotros haciendo observación consciente y ubicándonos en cada aquí y en cada hora, vamos a tener la posibilidad de utilizar esa creatividad a favor, en términos de lo positivo, en términos de lo mejor. Entonces, el adverbio aquí lo podemos entender como un núcleo que va denotando relatividad, una relatividad que nos muestra que ese aquí es siempre un más allá. Es decir, cuando nosotros decimos dónde queda el arriba, si yo les dijera a ustedes señalen el arriba, cada uno haría inmediatamente el gesto de levantar su brazo. Pero resulta que la Tierra tiene procesos de rotación y de traslación y de acuerdo a nuestra ubicación geográfica, siempre nuestro arriba va a ser distinto. Entonces, miren esa relatividad. Desde esta medida o desde esta mirada, la personalidad creativa entonces va a entender que eso es como un motor inmóvil, o sea, que la creatividad ubicada en un principio de realidad es una fuerza como que no se sabe explicar y que a la vez se siente. Es una experiencia vital a la manera de cómo cada uno puede sentirla y expresarla. Entonces, siempre ese aquí y ese ahora tiene que ver con la observación, tiene que ver con la intervención y tiene que ver con la transformación o con la dinamización de un contexto. Nosotros podemos mirar esta imagen. Cuando miramos esta imagen, puede decir uno que la creatividad en función, pues como de la interacción y de la inteligencia humana, nos puede mostrar que la mirada frente a ese contexto puede ser resignificadora de mundo. Y si nosotros miramos esta imagen, podemos decir que aquí se resignan conceptos, se resignan objetos y se resignan símbolos de este hombre que aparece montado en un pez y que de acuerdo a la perspectiva desde donde se mire, está flotando o está siendo llevado por el pez. Aquí, si afirmamos que la imagen vale más que 1000 palabras, por ejemplo, tendríamos que reconocer, primero, que la imagen tiene una múltiple resignificación semiótica, semántica, y segundo, que la revaloración de la misma imagen puede ser múltiple, porque cada uno tiene una posibilidad interpretativa frente a ella. Es más allá de esto, cada uno tiene
su propia realidad de creador, cada uno tiene su propia realidad de creación. Cada uno va a interpretar entonces desde ahí de manera distinta la imagen. Bueno, aquí la creatividad consiste realmente en mirar de manera candorosa, en mirar de manera inocente y aquí ver en cada cosa lo mejor de cada cosa. Al respecto dice Alejandro Jodorowsky que él creó la psicomagia, que es una teoría que enfoca el simbolismo, el arte, partes de la psicología transpersonal para decir que la creatividad despierta en los seres humanos su esencia más elevada. Entonces aquí esto es un reto, porque la imagen que estamos viendo se va configurando en nosotros de acuerdo primero a ese nivel de percepción que tengamos. Segundo, se configura de acuerdo a los referentes que tengamos. Y tercero, se va configurando de acuerdo a las palabras que utilicemos para expresarla. Entonces, miren que sí es una sumatoria de como una especie de causalidad. Y aquí, entonces, la creatividad de cada uno se va perfilando, como hemos dicho en otras oportunidades, como un asunto de originalidad y una originalidad que se expresa a la vez de distintas maneras. Se expresa a través de lo que cada uno tiene como curiosidad, como introspección, como imaginación, como inspiración, como pasión, como visualización y también como reinvención. Entre otras experiencias, entonces, nosotros podemos decir que una originalidad que nos hace sentir autores y también actores de nuestra propia vida personal, social y de la vida en general, de la vida planetaria o de la vida universal. Entonces, es justamente desde esa originalidad desde donde nosotros tenemos aprendizajes y aprendizajes diferenciados, aprendizajes que pueden aparecer como significativos o insignificativos, desde la inteligencia o desde las inteligencias que cada uno estimule y que cada uno elija para vivir cada momento, cada rol, cada situación. Entonces, vemos que estos aprendizajes son puros, son únicos, son aprendizajes subjetivos, individuales, y que desde ahí uno puede interpretar un hecho, un suceso, un elemento, un fenómeno de la naturaleza o de la naturaleza natural, entre comillas, o de la naturaleza social y cultural también. Entonces, frente a ese problema, nosotros tenemos una postura. En esa medida, cuando vemos el problema o el tema, también nos estamos involucrando en él. Eso tiene que tener una dosis muy importante de sensibilidad y de imaginación, también, obviamente, de percepción. Entonces, desde ese aprendizaje, nosotros vamos modificando el conocimiento del mundo, porque cuando ya interiorizamos lo nuevo conocido, nosotros ya cambiamos nuestros patrones de conducta frente a eso que antes desconocíamos. Y ahí podemos adaptarnos nuevamente al contexto de manera recreada, porque contenemos un saber que antes no teníamos y eso nos lleva a la renovación. Esa renovación nos muestra que ese conocimiento que tenemos nos da la posibilidad de recrearnos y en esa recreación nosotros podemos innovar ya no solo la percepción que tenemos del problema, sino también la intervención que frente a él podemos hacer. Es decir, postular una respuesta creativa, una respuesta innovadora, una respuesta positiva que mejore la situación que advertimos. Entonces, así es que cuando nos diagnostiquen que tenemos falta de creatividad o cuando nosotros nos autodiagnostiquemos como faltos de creatividad, sepámoslo o no, ya sabemos que somos creativos, pues, que ya contenemos esa fuerza en nosotros, que es una fuerza que nos ayuda a trascender, que es una fuerza psíquica, que es una manifestación de la inteligencia, que es una posibilidad de deconstrucción, que es
dinámica de adaptación, que también que hace parte de la esencia humana. Entonces, aquí es muy importante que miremos este comprimido como una posibilidad de sentir pensar. Aquí entonces, a través de este gráfico, podemos empezar a mirar cómo es que se estimula esa concienciación del ser creativo. Hay una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho maneras de hacerla. Entonces, empecemos que con este abrir y cerrar de ojos, esta diapositiva nos invita a pensar lento, a pensar utópicamente, a pensar abiertamente, a pensar entre todos, a pensar con fluidez, a pensar y dibujar y a pensar alegremente. Entonces, empecemos a mirar uno por uno de manera genérica en qué consiste para que lo empecemos a integrar a nuestra cotidianidad. En esta dimensión tenemos entonces que pensar Zen. Aquí para ello es importante hablar del vacío, hablar del silencio, de la totalidad, hablar de la nada también. Pensar Zen, aquí es importante recordar que la lentitud es importante, ha sido una esencia muy importante para hablar de las renovaciones, de las innovaciones. Cuando se habla de la economía naranja, cuando se habla de la sostenibilidad verde, cuando se habla de la economía circular, se está hablando de estos radicales como, como, como una fuente, como un fundamento para esos emprendimientos, por ejemplo, el de los océanos azules, que aquí en esta ola de los océanos azules se privilegiaba no la competitividad por los mismos productos, por los mismos servicios, por los mismos objetos, sino que se privilegiaba la diversidad de ofertas frente a los mismos. Y esto tenía que ver con que estos emprendimientos tenían un pensamiento zen, es decir, estas personas se aquietaban, buscaban el balance, el equilibrio a través de prácticas de meditación, a través de prácticas de centramiento, de prácticas de respiración, de prácticas de agradecimiento. Entonces es muy importante entender que estas actividades nos pueden ayudar a potenciar la creatividad desde el pensar zen. Ahora, vamos a mirar el pensar Po. ¿Qué es pensar Po? Pensar Po es pensar de manera provocativa, es pensar de manera utópica, de manera alternativa. Ahí cuando nosotros lo hacemos, esto nos permite reducir todo al absurdo. Cuando nosotros somos capaces de reírnos de nosotros mismos, de reírnos de cualquier situación, por grave que parezca, al involucrar la lúdica en esto, podemos descubrir cosas que parecían obvias y que no, y que en esa obviedad, por no detenernos en ella, nos descubre como una realidad distinta, una realidad alternativa. Así es que pensar Po se puede practicar desde el disfrute de lo sensible. Activemos nuestros sentidos, activemos el olfato, activemos el oído, el tacto, el gusto, el olfato de una manera consciente para vivir la realidad que queramos. Podemos vivir una realidad de manera consciente frente a los alimentos, una realidad de manera consciente frente a los afectos, frente a la academia, frente a lo que hacemos como gestión en nuestros lugares de trabajo. También tenemos entonces la otra posibilidad que es la de pensar abiertamente. Pensar abiertamente implica hacer transferencias interrealidades, hacer transferencias y analizarlas, sistematizarlas, sintetizarlas. Por ejemplo, hacer una transferencia de manera divergente. Esto implica pensar de manera holística, esto implica pensar de manera integral, esto implica ejercicios personales de la mente y también mostrar como la flexibilidad que pudiéramos tener. Aquí un ejercicio al que invito es a cerrar los ojos y al sentir, al imaginar que estamos en caída libre y que en esa caída libre podemos identificar las sensaciones sin prejuicios. Cerremos los ojos,
pensemos que estamos en caída libre y sintamos. Esta sola experiencia de imaginación nos muestra no solamente el nivel de percepción, sino también el nivel de conciencia que frente a esa percepción tenemos. Entonces, tenemos ahora el pensar con fluidez. El pensar con fluidez es una combinación entre razón e intuición. En esta combinación podemos ampliar nuestros registros mentales. En estos registros mentales nosotros podemos obtener una combinación de perspectiva. Podemos cambiar de lugar, podemos cambiar de dimensión. Y aquí nosotros entendemos con fluidez juegos de memoria. Podemos jugar a recordar los amigos de la infancia. Podemos el nombre cuando estamos en el salón, quiénes en orden alfabético eran nuestros compañeros en grados de primaria. Podemos recordar la cantidad de palabras que conocemos, por ejemplo, que empiecen por la letra R y medirnos todo esto en un minuto, por ejemplo. Esto nos ayuda como ejercicio mnemotécnico, como ejercicio de memoria, a ampliar ese rango de registro mental. Ahí entonces podemos jugar como niños. Ahora, otra invitación que nos aparece aquí es la de la dimensión de pensar y dibujar. En ese pensar y dibujar, esta es una manera de volver tangible lo intangible, de traer la idea que es abstracta a una materialización. O sea, ya nosotros pasamos de la imagen mental a la imagen física. Y para esto estimulamos el pensamiento a través de la traducción, a través de la transcripción, a través de la interpretación, a través del dibujo, a través de el colorear. En este caso, por ejemplo, los sueños. En las mañanas podemos hacer un ejercicio mnemotécnico de recordar el sueño de la noche anterior y lo podemos grabar en el celular, lo podemos dibujar en un papel o lo podemos escribir incluso en un cuaderno. Esto nos lleva a pensar que podemos tener un registro de memoria como una especie de diario de lo que a veces olvidamos. También tenemos entonces pensar alegremente. Pensar alegremente lo hacemos cuando convocamos emociones positivas, cuando tenemos motivos de alegría, cuando podemos revalorar, por ejemplo, el tiempo libre de manera alegre. Aquí podemos tener experiencias estéticas. Recordemos que lo estético tiene que ver con la estesis con lo sentido, y aquí, en estos sentidos, lo podemos dirigir de manera energética, de manera sensible, desde la alegría, ¿cierto? Desde la alegría podemos convocar experiencias, no solo convocar, sino provocar y vivir experiencias lúdicas. Aquí, vivir los cultos de nuestra cultura de manera sensible, vivir los ritos de nuestra cultura de manera sensible, vivir el ocio, vivir el juego de manera alegre. Uno piensa y siente alegremente cuando explora, por ejemplo, distintos materiales. Entonces uno puede jugar a explorar plastilina, arcilla, madera, líquidos, sólidos, texturas gelatinosas, texturas rugosas, lisas. Uno puede también estimularlo jugando a hacer performance, canciones, a inventar poesías, coplas, es decir, todos estos son lenguajes artísticos, lenguajes creativos que nos llevan a estimular esa alegría, o la alegría nos ayuda a estimular estos pensamientos. Y finalmente tenemos entonces cómo pensar entre todos nos ayuda a entender que todas las ideas son co-creadas, todas las ideas son colaborativas, todas las ideas surgen cuando estamos con otros. Entonces, no hay una gran idea sin la ayuda de un otro. Así, pensar en equipo nos ayuda a estimular la escucha generativa, la escucha admirada, la escucha agradecida. Y en esta medida, uno cuando escucha ya no lo hace desde la respuesta que uno pudiera dar a lo que el otro está diciendo, sino desde la admiración,
o desde la sorpresa por lo que el otro está diciendo, que es distinto. Entonces, aquí esto supone interactuar con la singularidad y legitimar esa singularidad del otro. Nosotros entonces vemos cómo estos 7 pensamientos o estas posibilidades nos llevan a un éxtasis creativo, nos llevan a sentirnos uno con la creación. Y en esta medida somos autores y somos actores de nuestra vida desde el reconocimiento de la creatividad en nosotros. Entonces, eh, para ir cerrando, nosotros tenemos que la creatividad mm, nos muestra esta posibilidad de aceptar el aquí y el ahora desde esta perspectiva de silencio, de quietud y de la amplitud. Nosotros vemos que si nos aquietamos, si tenemos silencio, podemos darnos espacios para escuchar y también entender que la participación no siempre tiene que ser desde lo oral, desde la acción física. La participación en cualquier contexto también de manera valiosa se puede hacer desde el silencio. Entonces, aquí invitamos a vivir un aquí de silencio que se puede interpretar como eso, como un darse espacio para escuchar, a vivir el aquí y el ahora de la creatividad como un asunto de quietud, algo así como un darse espacio para sentir, y a vivir el aquí y el ahora de la creatividad como amplitud, algo así como un darse espacio y un dar espacio. Entonces, vivir la creatividad como un acecho, pero también como una comunión con uno mismo. Hasta aquí entonces tenemos esta conversación a manera de píldora, de vivir la creatividad desde estas siete posibilidades o maneras metodológicas. Entonces, nos vemos en la próxima sesión. Les deseo que estén muy bien y cuídense.